Bueno, hola a todos. Continuamos entonces con el curso de aire acondicionado, de instalación y reparación. Em, ya habiendo visto entonces todo el funcionamiento eléctrico, todos los componentes eléctricos que tiene el equipo, entonces nos queda de esta parte de la dimensión eléctrica del aire, resolver la cuestión de diagnosticar una falla, ¿no? Lo que posibilitaría eventualmente en segundo término realizar una reparación. En general, no recuerdo si lo he dicho en todos los casos con todos ustedes, pero las reparaciones en sí, el acto de reemplazar un componente, soldar, cargar gas o lo que fuera, no tienen mayores complicaciones en este oficio. Por lo menos no en los papeles. Después en las situaciones específicas a veces hay cosas que las complican más, pero a priori, digamos, no es nada complicado. Sobre todo las reparaciones eléctricas, por ejemplo, que es de lo que estaríamos hablando ahora, eh, consisten en desconectar cables y conectar cables, lo cual, como les digo, en principio no es algo complicado por sí. ¿Dónde reside entonces la complejidad de la labor de reparación? En el diagnóstico, es decir, en a la hora de enfrentarse a una falla, poder determinar cuál es la causa de esa falla. ¿Sí? Bien, frente a esto, mi postura al menos es no tener prejuicios, es decir, van a ver ustedes que incluso en el manual del curso, pero también si buscan por internet probablemente, o inclusive en el manual que trae el equipo de fábrica, vienen lo que se llaman cuadros de falla o códigos de falla, etc. Eh, en muchos casos los equipos inclusive nos marcan en el display del equipo qué falla es y nosotros podemos recurriendo al manual identificar qué es lo que el equipo nos está queriendo decir. Todo esto para mí es muchas veces más una traba que una ayuda. Digo, en algún caso puede ayudarnos, pero muchas veces confunde más o complejiza más el diagnóstico. Eh, También, como les digo, los cuadros de fallas que podamos encontrar o todas estas cuestiones que, por decirlo de una manera, lo que hacen es catalogar un número de fallas y explicarnos qué síntomas nos llevan a ellas y qué sé yo, es decir, qué señales nosotros podemos encontrar en el funcionamiento del aire que nos indiquen que el problema es este, me parece que es contraproducente. ¿En qué sentido? En el sentido de que uno, si aprende de esa manera a reparar, supónganse que un cuadro muy completo tenga, qué sé yo, 30 fallas, estoy tirando un número enorme. Eh, y me dice, bueno, si sucede esto, entonces la falla es esta y así. ¿Cuántas fallas puede tener el aire? ¿Puede tener 30 nomás? Esa es la pregunta, ¿no? No hay un número determinado de fallas posibles en un aire acondicionado. Yo creería que la respuesta es no, o por lo menos es muy difícil eh, incluir todas, ¿no? Siempre queda alguna fuera. Ahora, cuando uno aprendió de esta manera a reparar, no sabe diagnosticar, sino que sabe reparar estas fallas, entonces sucede que cuando uno se enfrenta a un equipo que tiene un problema, lo normal es que uno tienda a ver lo que ya sabe y no lo que realmente está pasando. No sé si me entienden, ¿no? Como que uno va con un prejuicio. Quiero decir, si a mí me dicen, voy a poner, estamos abocándonos en realidad a la parte eléctrica, pero voy a poner un ejemplo de la parte mecánica, ¿no? Que es como muy común. La mayoría de los colegas, o muchos colegas, mejor dicho, para no tampoco estigmatizar el oficio, muchos colegas entienden que si miden presión del refrigerante y la presión está baja, el problema es únicamente posible que le falta refrigerante. Es decir, la única explicación para eso es que le falta refrigerante, la solución es agregarle más refrigerante, solucionar la fuga, agregarle refrigerante, etc. Sin embargo, hay muchas posibles explicaciones. Si bien podemos ponernos de acuerdo en que quizás lo más común cuando uno ve baja presión es que falta refrigerante, que sea lo más común no significa que haya
un porcentaje de veces en los cuales suceden otras cosas. Y aunque el porcentaje sea un 0,05%, eventualmente uno se va a encontrar con ese equipo. Y si es ese caso en el cual no es falta de refrigerante, uno va a aplicar una solución que no es la correcta. ¿Por qué? Porque va con un prejuicio. Porque va pensando, si pasa esto, entonces es esto. Bueno, ningún diagnóstico tiene que ser unir con flechas. Ningún diagnóstico tiene que ser, bueno, si pasa esto, es esto. Eso es lo que yo creo, ¿no? Por lo tanto, para ser coherente con esa visión que yo tengo, no vamos a ver cómo reparar cada cosa posible en un aire acondicionado, porque no quedarían un montón de cosas afuera. Entonces, la cuestión importante, y es lo que vinimos haciendo hasta ahora, es entender cómo funciona el aire acondicionado, entender cómo funciona la electricidad, cómo funciona la refrigeración, si quieren, la termodinámica o como quieran llamarlo, y entender cómo esto funciona específicamente en este equipo, y entonces a partir de eso analizar, pensar cuando uno se enfrenta a un problema y tratar de, a partir de eso, como les digo, llegar a una conclusión o etcétera, o idear un método de diagnóstico que se adecue a la situación específica que estamos enfrentando. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase, que el tema va a ser entonces diagnóstico de fallas eléctricas por ahora, pero que a grandes rasgos es aplicable también a lo mecánico. Digo, es eléctrico porque hasta ahora solamente vimos el funcionamiento eléctrico. En la medida en que ustedes vayan viendo también lo mecánico, esto mismo lo pueden sumar a la parte mecánica. Sí, pero entonces vamos a ver algo de grandes rasgos. Digo, los pasos generales que uno tiene que llevar para poder diagnosticar. Es decir, frente a algún problema, encontrar la causa y entonces saber cómo solucionarlo. Bueno, en los videos sucesivos entonces vamos a ir viendo esta cuestión.